algunas ideas de marketing de contenido, ¿sí? Antes de despellejarlo y ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo este lío. Seguramente si navegáis por ahí encontraréis estos famosos frameworks, vais a encontrar varios, ¿sí? Casi todos son parecidos. Nosotros hemos hecho nuestra propia versión y al final un framework para definir una estrategia de contenido no es ni más que menos que pensar en una maquinaria que está funcionando, pensar cuáles son sus piezas, analizarlas cada una, pero sabiendo que tienen que funcionar todas al mismo tiempo, ¿no? Cuando nos planteamos que esto del marketing de contenido tal vez pueda ser interesante para acercarnos y atraer a una audiencia, deberíamos pensar sí o sí en esto. ¿Y qué es esto de la identidad, la audiencia, los canales? Como decía, son las 4 o 5 cosas que hay que tener en cuenta para definir una estrategia. Por nuestra experiencia, esto es una experiencia más vinculada a la consultoría, uno de los grandes problemas que tienen prácticamente todas las empresas es cómo van a hablar con su audiencia. Cuanto más grande la empresa, peor además, ¿no? Llevan muchos años acostumbrados a discursos corporativos, acostumbrados a una voz mucho más cercana a lo comercial, que realmente hablar francamente con la audiencia y, por ejemplo, decir me he equivocado, ¿sí? Pero sin llegar hasta ahí, que es quizás llegar muy lejos, todas las empresas hoy por hoy, por alguna razón, han decidido que la imagen gráfica que tienen representa sus valores, representa su marca, representa su compañía. Sin embargo, muy pocas han pensado cuál debería ser el reflejo de esos valores de compañía o de marca en su forma de comunicarse. Y me imagino que vosotros, como yo, veréis blogs y webs corporativas y grandes corporaciones poniendo guiñitos en Twitter que decimos, ¿este qué hace? O eso es todo lo contrario, ¿no? O pequeñas compañías escribiendo contenidos como si fueran a dominar el mundo. Hay todavía, creo, ahora me diréis vosotros qué opináis, pero todavía nos falta mucho recorrido en hacer esto, antes de ponerse a escribir, antes de ponerse a pedirle a ella que nos haga algo para el blog, o de que ella nos lo mueva, o de que él haga una entrevista. ¿Quién soy yo? ¿Desde qué perspectiva miro a mi audiencia? ¿Cómo los voy a ayudar? ¿Qué tengo de interesante para contarles? ¿Sí? Es lo más importante cuando reflexionéis en vuestros proyectos, en vuestras empresas en términos de marketing de contenido. Después, como toda disciplina, tenemos tácticas, pero sigo pensando que hoy por hoy, en el punto en el que estamos en España, lo más importante es reflexionar acerca de la identidad. Esto está empezando a pasar algo similar a lo que pasó con las redes sociales hace algunos años, ¿no? Oye, como no tenemos ni idea, contrata un becario. O sea, y ni siquiera lo formamos, además, oye, horroroso, ¿no? Pero bueno, siguiendo, otro de los componentes importantes cuando reflexionemos acerca de la estrategia. Si realmente, y no nos olvidemos la definición que tendréis inclusive en algún folleto por ahí, lo que nos interesa es acercarnos a una audiencia para atraerla, pues tendremos que conocerla. No podemos hacer marketing de contenido sin haber hecho lo que se llama un arquetipado o un buyer persona. ¿Quién es mi audiencia? No hay nada peor que hacer contenido sin tener claro quién es la audiencia. Perdemos fuerza, queda plano, realmente no estamos ayudando. Si queremos ayudar a todo el mundo por igual, estoy seguro que muchos de vosotros trabajaréis, algunos en empresas, donde vuestros productos o vuestras soluciones no van a un único mercado, ¿no? ¿Hay alguno por allí? ¿Sí? Sí, como son eventos. Cada uno tiene un segmento diferente, ¿no? Bien, ¿hay alguno más por allí? Suele ser muy habitual esto. Bueno, imaginemos esta casa que nos acoge amablemente, ¿no? Si tuviera exactamente el mismo discurso para el cliente, para la audiencia corporativa, que para nosotros para vendernos móviles. No casa bien, porque nuestras necesidades son muy diferentes a las de las compañías, porque lo que a nosotros nos interesa cuando nos acercamos y pensamos en el Customer Journey, tendremos una forma de explorar, de considerar y de comparar muy diferente a la que tiene una compañía. Con lo cual esta reflexión es fundamental para poder después poner la máquina en funcionamiento. ¿Sí? Canales. Decíamos antes que el contenido no solo hay que crearlo, sino que hay que distribuirlo. Y creamos un contenido que es muy bonito, pero al final no llega a la audiencia. Oye, seguramente nos habrá quedado guay, pero ¿realmente estamos conectando?
Tan importante como la identidad y la definición de nuestra audiencia es entender dónde está esa audiencia y cómo voy a hacer que ese contenido llegue a ella. Aquí es cierto que el concepto americano igual no es el mismo de como lo estamos tratando en español, ¿no? Se mezclan los canales con las audiencias tal vez, pero es cierto lo que decía Mamen, el Owned Media, hablamos de Owned Media cuando hablamos de nuestros propios canales. Esto depende enteramente de mí y es la audiencia que yo ya tengo, no sé cómo, pero la tengo. Y esos canales en los que voy a publicar mi contenido o difundirlo si queremos, son el blog, la web y el correo electrónico. Punto. No hay más que dependan de mí. Podría ser algunas otras cosas, pero quizás no serían marketing de contenido. Pero cuando hablamos de Owned Media, hablamos de audiencia propia y de canales propios. Esto es mío. Con lo cual tengo el control, tengo la posibilidad de ahondar, tengo la posibilidad de llegar a un detalle de información que no voy a tener en otros canales. ¿Sí? En el otro extremo, el paid media. Esto es muy sencillo, nada es gratis. ¿Sí? Canales que utilizamos para llegar a nuestra audiencia, por los cuales tendremos que pagar. Son el otro extremo, porque ahí la audiencia es absolutamente desconocida. Ahí sí, dependiendo de cuál es el canal, si es un medio online, si es Google o lo que sea, sí, tendremos capacidad y nos ofrecerán capacidad de segmentar, pero no los conocemos, no tenemos ni idea de quiénes son. Podemos tener alguna idea de su perfil, más demográfico que de intereses, y seguramente lo que querremos después, como este es nuestro punto de ancla, será transformar una audiencia desconocida en una audiencia conocida. Ese al final es nuestro gran reto, ¿no? Y seguramente en una estrategia equilibrada utilizaremos todos los canales, dependiendo del presupuesto, como decían por allí, para transformar audiencia desconocida en conocida. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que hacer unas cuantas cosas, pero al final es nuestro gran reto. Acercarnos a una audiencia para que deje de ser anónima, tenga nombre y apellido, podamos establecer un vínculo. El Earned Media, bueno, aquí podríamos discutir y me encantaría, porque para algunos es estrictamente eso, lo que me he ganado. Me he ganado que salga en un medio. Me he ganado que alguien me mencione. Pero es cierto que dependiendo de con quién hablamos, aquí están las redes sociales. Las redes sociales hoy por hoy juegan tantos roles. Por supuesto que no es un Owned Media, porque la red social no depende de mí. Como mucho depende de mí el perfil. Una vez que yo he publicado un contenido, ya depende de la comunidad, está fuera de mi control, ¿no? Y lo que puedo analizar o puedo interactuar tiene limitaciones. Además de las limitaciones del tipo de contenido que puedo poner, en términos de formato, de dimensiones, no tiene nada que ver con mi blog, por ejemplo, donde yo puedo poner vídeos si quiero, ¿no? Mientras que en otras redes sociales quizás no pueda hacerlo. ¿Sí? Y es cierto que también las redes sociales también se transforman a veces en paid media cuando hacemos, no sé, Facebook Ads, por ejemplo, ¿no? O sea que es cierto que en esto de Earned Media quizás tendremos que ser más precisos en cómo definirlo, pero hoy por hoy hay una combinación ahí de cosas que me he ganado, pero también los canales sociales, los que no dependen de mí, pero a su vez tampoco pago por ellos y lo que busco es que mi contenido se propague. ¿Sí? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Mal o peor? A ver, lo voy a mirar yo. Uy, fatal. Fatal. Nos van a echar antes. Voy a ir un poco más rápido porque muchas de estas cosas me imagino que las sabréis, pero a medida que vamos reflexionando en la identidad, reflexionamos en quién es nuestra audiencia y reflexionamos en cuáles son los canales, esta es otra de las reflexiones importantes, muy importante, ¿sí? Habitualmente no vamos a hacer contenido, una estrategia de contenido de lo que sea, escribamos, no, habitualmente, y insisto en lo que decía antes a la compañera, tendrá que ver con lo que le interesa a nuestra audiencia, con los intereses de la audiencia, y cuál es esa relación entre sus intereses y lo que nosotros proponemos. Y no digo lo que proponemos comercialmente, digo que vendamos móviles, ¿sí? Pero nosotros seguramente le propondremos a nuestra audiencia que esté mejor conectado y que esos conceptos de tendencias o de moda o de uso urbano de la tecnología quizás sean de interés de nuestra potencial audiencia. Entonces, seguramente en esa intersección entre lo que es nuestra propuesta de valor, que no es nuestra propuesta comercial, entre nuestra propuesta de valor y los intereses de la audiencia, ahí estará en esa intersección las cosas que
que podemos contarle y que consideremos que pueden ayudarle, ¿sí? Hay mucho quizás para comentar aquí, porque ya como vimos inclusive al principio, el contenido no debe ser, no necesariamente es un contenido de entretenimiento, sino que puede ser un contenido educativo, ¿no? Es muy diferente cuando nos dirigimos, como decía algún compañero, dirigimos a un sector B2B que cuando estamos en un sector B2C, no es lo mismo que le contamos a cada audiencia, ¿no? Las aproximaciones son diferentes. Pero sí es cierto que un buen punto de partida es decir, creo que a mi audiencia parece y he investigado, le interesa esto, y esta es la intersección entre lo que le interesa y lo que yo puedo ofrecerle. Y allí en el medio estará la temática que podremos desarrollar a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, no me voy a extender en esto porque si no quiero que me contéis más cosas vosotros, pero es cierto que hay que reflexionar en el Customer Journey, como comentábamos por ahí con algunas de las compañeras, y por supuesto que hay que tener muy claros sí los objetivos, ¿no? Porque a veces seguramente los que estáis trabajando en alguna empresa, de repente llega alguien que dice, oye, tenemos que hacer contenido, pone en marcha un blog, pero ni siquiera nos hemos puesto a pensar, ya no digo en todas estas cosas, que ya sería mucho, pero por lo menos en pensar qué queremos conseguir, ¿no? ¿Queremos ser visibles? ¿Queremos salir de ese mundo oscuro y que por lo menos alguien nos conozca? ¿O queremos conseguir vender? Que es lo que quieren todos los responsables de marketing. Pon un blog en marcha que mañana tenemos los pedidos, ¿sí? Y llama el de transporte, porque, vamos, el almacén lo petamos. Cuidado con estas cosas, que lo mismo que una relación personal, nadie nos va a comprar si primero no nos conocen y si después de conocernos no se fían de nosotros, y recién cuando pasen estas cosas tendremos oportunidad de hacer negocios. Cuidado con los objetivos del marketing de contenido porque nadie da duros a pesetas, ¿vale? Bueno, no me voy a extender con el tema de procesos. Sí, aquí me extiendo. Esta la hicimos el año pasado y sobre todo era para explicarle a algunas empresas que se pueden hacer algunas cosas más que escribir artículos, ¿sí? Tú antes comentabas lo de las entrevistas. Más allá en este caso, bueno, en nuestro caso, de todas las posibilidades y de toda la amplitud de tipos de contenido que podremos hacer, como siempre, y vuelvo al punto de inicio casi, lo importante es la audiencia y su Customer Journey. Es maravilloso que estemos escribiendo para un blog, pero es probable que dependiendo de nuestra audiencia, si necesita profundizar más, un artículo se le quede un poco pequeño y necesita un contenido con algo más de profundidad. Por eso esto, que tiene un montón de dibujicos y después os pasaremos la presentación, lo que tiene por ahí arriba es bueno, real, pero de un cliente, pero tiene un Customer Journey, ¿sí? Y no es que hiciéramos todo, pero era que entendiendo cómo es su Customer Journey, cuál es el contenido que mejor le ayuda a cada una de esas etapas, dentro de las cuales, como os imaginaréis, hacer artículos es solo una de ellas.